La lección de hoy es el número 6 de la serie que estamos haciendo del libro de Hechos. Se encuentra en el capítulo 10 y se titula La salvación es para todos. Porque el mensaje del Evangelio es para todo el mundo, de cualquier condición social, de cualquier tradición cultural, de cualquier lugar. El mensaje del Evangelio es para todo el mundo. Por eso os he traído un globo, para ilustrar un poco esta historia y también para que nos situemos en dónde transcurre. Nosotros estamos aquí en Denia y si trazáramos una línea más o menos cruzando el mar Mediterráneo en línea recta hacia el este, llegaríamos a Jope, que es donde estaba Pedro, el apóstol Pedro, en ese momento. Jope hoy en día es un barrio de la ciudad moderna de Tel Aviv. Y Pedro estaba ahí porque había resucitado Tabita y a raíz de esa resurrección había habido una gran aceptación del Evangelio en la ciudad de Jope. Por eso Pedro estaba ahí en ese momento. Y en ese momento el centurión romano que se llama Cornelio, que es el otro personaje de nuestra historia, vivía en Cesarea. Cesarea está más o menos a 50 kilómetros al norte de Jope. Y este centurión romano, evidentemente, era gentil, pero a los centuriones se les elegía por unas cualidades en particular, ¿no? Y entre ellas era que eran personas influyentes dentro de su sociedad o en su entorno. Así que ese centurión romano, del ejército invasor de los que invadía el territorio de los judíos, era un hombre piadoso y creyente, además de ser influyente. Así que dentro de lo que era el rechazo hacia esas personas o los soldados romanos que vivían en el territorio judío, israelita, pues Cornelio era bien considerado porque además daba dinero y era amable con la población judía de su ciudad. Y este Cornelio, dice la palabra, que oraba sin cesar. Y durante uno de sus tiempos de oración, pues tuvo una visión en que se le aparecía un ángel y que le manda que haga venir a Pedro, que está en Jope, que envíe que lo hagan venir a su casa, ¿no? Y entonces pues él envía a 2 sirvientes y a un soldado de su confianza y al día siguiente se desplazan hasta Jope para buscar a Pedro. Y al mismo tiempo Pedro, estando en Jope, se sube arriba a la azotea de la casa donde se estaba quedando y tiene la visión esta que conocemos bastante del lienzo que baja del cielo, que tiene todos los animales puros e impuros dentro, ¿no? Los que los judíos podían comer o no podían comer, ni siquiera tocar, ¿no? Si os interesa mirar ese listado, está en Levítico capítulo 11, podéis mirar cuáles son los que según la ley eran animales que no se debían de comer ni siquiera tocar, ¿no? Y bueno, cuando baja ese lienzo del cielo, Pedro, es la circunstancia que Pedro tiene hambre en ese momento, y baja el lienzo y oye una voz que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, yo nunca he comido nada impío ni profano. Y dice la voz: pues lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Pedro le dice a Dios que no. La ley que él tenía tan aprendida desde pequeño era como un muro que le impidía recibir la bendición de Dios que le daba cuando él tenía hambre y suplía al Señor su necesidad. Pero esa ley se le atraviesa como un muro, ¿no? No sé si alguna vez os ha pasado alguna cosa así o incluso si pensáis en algún pasaje de la Biblia en que haya otro personaje de la Biblia que le dice que no al Señor, ¿no? Que se atreve a decirle que no al Señor por lo que sea. A mí me viene a la cabeza la historia de Jonás, que no quería ir a Nínive porque era una ciudad mala y pecaminosa, y incluso le dice a Dios que no, intenta evadir la voluntad de Dios para ir a Nínive, y las consecuencias son bastante nefastas. Pasa 3 días en la panza de un gran pez, pero bueno, al final, claro, si el Señor te lo manda hay que ir sí o sí, ¿no? Entonces
es mejor decirle que sí y disfrutar de las bendiciones que te da el Señor cuando accedes, aunque te parezca una cosa que no, que va en contra de la ley, o que incluso Dios mismo, ¿cómo puede querer o pedirme que haga esto, ¿no? En fin, la clave de esta historia es que la salvación se ofrece gratuitamente para todos los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y como aprendemos solamente por repetición, a Pedro se le aparece 3 veces este mismo evento, ¿no? Del lienzo y de la voz. Y al final, cuando va a casa de Cornelio, cuando ya ve 3 veces la visión y ya dice, vale, pues ya voy, se va a casa de Cornelio, empieza con esta declaración. Os lo voy a leer. Los versículos 34 y 35 del capítulo 10 de Hechos, que dicen así. Pedro comenzó entonces a hablar diciendo, ahora entiendo que verdaderamente Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Dios acepta a quienes le reverencian y quien hacen lo bueno, cualquiera que sea su nación. Y a continuación Pedro pues hace la declaración de quién era Jesús y para qué había venido a Cornelio y a toda la gente que había allí reunida en su casa, ¿no? Y entonces pasó como en Pentecostés, que vino el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en diferentes lenguas y a alabar al Señor. Vamos a leer el versículo 44 a 46. Dice, aún estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban el mensaje, y los creyentes, procedentes del judaísmo, que habían llegado con Pedro, se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pero les oían hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Ahora entiendo que el mensaje del Evangelio ha venido para cada pueblo y para cada nación. Este suceso de Cesarea en casa de Cornelio fue crucial en el movimiento del Evangelio hacia un impacto global. El Espíritu Santo abrió la puerta de la esperanza a cada tribu, a cada raza y a cada nación en su propia lengua. Me encantan las lenguas. En mi familia hablamos muchas lenguas, hablamos lenguas de impacto global, como por ejemplo el inglés o el castellano, pero también conservamos lenguas que se consideran más pequeñas, como por ejemplo el alemán suizo o el valencià, que es la lengua de nuestra zona, ¿no? Me parece que el hablar en las diferentes lenguas para acercar el mensaje de Evangelio a las personas tiene que ver con cómo Dios nos ama, ¿no? Nos ama con ese amor que solamente puede venir de Él, que nos habla en la lengua que nos es más cercana, ¿no? La lengua que nos hablaron cuando éramos pequeños, la primera lengua que utilizamos para comunicarnos con alguien que nos quería, ¿no? Eso me hace pensar también en la sociedad bíblica y cómo hoy en día la sociedad bíblica traduce la Biblia, la palabra del Señor, a todos los idiomas para que la palabra de Dios pueda impactar en los corazones de toda lengua y de toda nación. Os voy a enseñar otra vez el globo porque quería terminar contándoos la historia de Mary Jones. Mary Jones era una niña que vivía en el país de Gales. Gales es una pequeña parte de la isla que compone Inglaterra, Escocia y Gales. Es este puntito de aquí. Y en mi casa, cuando yo era pequeña, había un librito que ponía el nombre de Mary Jones y era la historia de Mary Jones y la Biblia. Ella en el año 1800 vivía con su madre que vivían solas porque su padre había fallecido cuando ella era aún muy niña. Entonces era una familia humilde campesina y Mary Jones no tenía Biblia. Cuando iban a la iglesia el domingo, pues ella siempre se acercaba a tocar la Biblia y a leerla, pero no tenía una Biblia propia. Y claro, en el año 1800 las Biblias eran muy caras, todos los libros lo eran, ¿no? Y Mary Jones estuvo ahorrando durante 6 años, desde los 9 años que tomó esa decisión hasta los 15, que ahorró suficiente dinero para caminar casi 42 kilómetros desde su pequeña aldea
hasta la ciudad donde podía comprar una Biblia en galés, que era su idioma autóctono. Durante 6 años ahorró, hasta los 15. Y esa niña, su deseo de poder tener una Biblia en su propio idioma, fue el principio de lo que después han sido las Sociedades Bíblicas Unidas.